tengan todos ustedes, amigos de Prensa Perú. A esta hora de la tarde aquí nos encontramos con la grata compañía de Jimmy Silva Mena. Es alcalde de Tumbes, ha sido presidido diversas entidades aquí en Perú y fuera de Perú, que tiene que ver con la gobernanza peruana. Actualmente es vicepresidente de los movimientos regionales de nuestro país. Jimmy, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde y darte este tiempo en estas horas que tanto necesitan de voces tan autorizadas, digamos, entre comillas, ¿no? Y serenas para poder tratar los asuntos que ocurren en nuestro país. Gracias, Jimmy. Fernando, muy buenas tardes. Como siempre, es un placer conversar contigo. Considero que hay que agradecer siempre a Dios, que debe ser el centro de nuestro ser. En horas tan aciagas para nuestro país, horas difíciles que tienen que ver con la gobernanza, con la democracia, con la institucionalización de nuestro país. Estamos en este momento asistiendo a la vacancia de una presidenta, al nombramiento de un nuevo presidente que ya tiene 4 días en el gobierno. Y a eso vamos, Jimmy, a eso vamos. Entonces, hay que conversar mucho sobre el país, ¿no? Ahora, tú has sido, si no el único, el primero, eso sí no hay duda, de decir horas antes que ocurre la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte, en señalar eso en un medio de comunicación justamente que te hacía una entrevista, de que eso se veía venir, que eso iba a ocurrir. ¿Cómo así parte este análisis, Jimmy? En principio, nosotros como Asociación de Movimientos Regionales del Perú tenemos claro que ya el país no resistía la agonía de ser gobernada por una presidenta que no reaccionaba, porque nunca accionó, no reaccionaba frente a tantos flagelos que tiene nuestro país, pero fundamentalmente frente a la inseguridad ciudadana. Nos estamos muriendo, porque no ha cesado eso, nos estamos muriendo día a día en calles, en asentamientos humanos, en plazas, en las distintas regiones del Perú, lo sucedido últimamente con la orquesta Guamarina, o lo sucedido en lo que significa los barrios de los asentamientos humanos de las regiones del Perú, o en los distritos, implica una acción inmediata, y el principal problema era la falta de liderazgo. No tenemos un liderazgo nacional que enfrente una inseguridad ciudadana, porque recursos hay. No se puede negar que recursos hay. Tenemos una institución, la policía, con una serie de circunstancias seguramente. Tenemos el Ministerio Público, el Poder Judicial, tenemos las Fuerzas Armadas, pero lo que no tenemos es un líder que los pueda articular y en función a eso establecer un plan, una actividad, una acción en concreto que en un principio detenga la ola de delincuencia de nuestro país. Y en ese sentido no daba para más. La asociación había pedido la vacancia de la presidenta de la República. La vacancia se ha dado los pedidos de vacancia han habido hasta 7, pero este último era la gota que derramaba el vaso. Y por el otro lado tenemos un Congreso que evidentemente ya no la podía seguir sosteniendo y usó esta coyuntura para pretender darse un lavado de manos. Si vemos cómo se está comportando las regiones del Perú, el sur del Perú ya no sostiene que vayan candidatos a visitar las regiones, que no sean sacados de ahí, no recibidos, por decirlo menos. Entonces la clase política del Congreso también estaba tratando de limpiarse. Y yo creo que en esas circunstancias, en esa coyuntura, es como se produce la vacancia express, ¿no? Porque si te das cuenta, cerca del mediodía presentan la primera moción de vacancia, se juntan 3, 4, pero 3 son las que discutieron. Alrededor de las 12 de la noche teníamos un nuevo presidente de la República. Entonces, pero esos hechos que ya se dieron han servido para tranquilizar el país, para calmar las calles. Mañana hay una marcha que convoca a la generación Z y que evidentemente desde que se eligió el nuevo presidente hasta acá no hay mayores acciones en concreto. Yo estoy convencido que el Congreso perdió una oportunidad de oro de poder siquiera sintonizar con las calles, porque lejos de elegir al presidente del Congreso, se pudo buscar entre lo poco que tiene el Congreso un consenso distinto para poder poner al frente del país
y tratar de buscar en ese mandatario la posibilidad de enrumbar los destinos de nuestra nación. Ahora, la elección de Gerí, tengo entendido por lo que estás expresando, no es la solución. Ya lo estás expresando tú también, que la solución parte por que el Parlamento elija una opción, digamos, para el Ejecutivo mejor, que sintonice con las calles. ¿Esto es posible ahora? A ver, es que no se trata de incendiar el país, tampoco se trata de comentarios que vayan a buscar convulsionar el país, está muy lejos de eso. La Asociación de Movimientos Regionales del Perú lo que pretende es que el país vaya camino a una descentralización, a una sensatez, y precisamente en esa sensatez es que se basa un poco la opinión. Tú no puedes creer que la actual mesa directiva del Congreso, que viene siendo parte de la aprobación de una serie de normas que lejos de apoyar a la seguridad ciudadana, apoyan a la inseguridad ciudadana. Entonces, si esas mismas autoridades son las que pasan de un lado a otro, entonces allí no hay un lenguaje adecuado, porque yo no puedo estar diciendo en un discurso que voy a luchar en favor de la seguridad ciudadana, en contra de la inseguridad, y soy el que vota las leyes a favor de la inseguridad, o que no causan efectos para resolver los problemas de inseguridad. Entonces, ahí hay un discurso que no se condice. Entonces, allí viene la opinión. ¿Cómo hacemos? No va a desaparecer el Congreso de la República, no va a desaparecer la figura del presidente de la República. Son figuras que se tienen que de una u otra forma preservar y buscar institucionalizar. Entonces, ¿tomamos de dónde? No vamos a traer un presidente del Congreso ni a un presidente de la República de la calle en este momento. Tiene que ser de la institución o de las instituciones que de acuerdo al mandato constitucional van a ser. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Al menos malo de los que hay allí. Ya ha habido una figura similar. Recuerda usted cuando el señor Fujimori salió del cargo y pusieron en el Congreso de la República a un ciudadano como Valentín Paniagua. Ya hubo una figura similar y hay un antecedente que permitió este gobierno de transición, porque hoy lo que hay es un gobierno de transición que de durar el que tenemos ahora, estamos hablando de 8 meses, pero de 8 meses en una circunstancia muy, muy especial. La tarea del actual mandatario tiene 2 factores importantísimos, 2 razones de ser. La primera, la necesidad de accionar en este momento con un plan estratégico de corto y mediano plazo que permita establecer la detención de la ola de inseguridad y de delincuencia y generar rápidamente una percepción de seguridad ciudadana. Y a partir de allí, de lograrse ese objetivo, es conducir a nuestro país en el próximo proceso electoral nacional y subnacional de la forma más adecuada. Esa es la tarea, con niveles de seguridad y con niveles de transparencia. La pregunta es, ¿las condiciones del actual presidente, las condiciones del actual Congreso, dan para que ese resultado se produzca? Eso es lo que estamos analizando en este momento. Mira, esperemos que hoy, al finalizar el día, podemos estar juramentando un nuevo Consejo de Ministros para saber cuál es la talla, el talante de los nuevos ministros, si va a ser posible con ellos trabajar lo que el Perú necesita en este momento. Desde mi punto de vista, hay 2 mensajes equivocados. Porque si estoy buscando consenso y unidad, si bien es cierto, me tengo que reunir con personalidades que tienen que ver con el manejo de la cosa pública y de la política, entonces ahí tengo no solo al Congreso, sino tengo a los gobernadores y a los alcaldes del país, pero estoy reunido con los gobernadores del país, no en su conjunto, pero los gobernadores del país representan realmente a las regiones del país. Hoy los gobernadores del país se entienden con sus alcaldes del país. ¿No hubiese sido correcto, así como se reúne con los gobernadores y con los alcaldes de Lima, reunirse mínimamente con los alcaldes que representan AMPE, con los alcaldes que representan Remurpe, o con los alcaldes de las capitales de la región, o los alcaldes de las zonas urbanas o zonas rurales? Porque si me reúno con los alcaldes de los distritos de Lima, ¿estoy considerando que Lima es el Perú solamente?
Entonces, el concepto de centralización es el adecuado. Ese es el concepto que los movimientos regionales del Perú decimos, que cuando los congresistas que son elegidos de las regiones del Perú llegan a Lima, se liminizan y se olvidan de la necesidad de sus regiones, de sus provincias y de sus distritos. Y es lo que ha pasado. En este momento vemos al actual alcalde de Lima, representando a un conjunto de alcaldes de Lima, dando un discurso en el que llama a la sensatez, en el que llama al orden, en el que llama a la tranquilidad. Por supuesto que compartimos esos principios, pero no solo es decirlo, sino con la conducta mostrar que se va a dar. Pero si miramos que es el mismo grupo político del que estamos hartos en la población, porque estamos hablando de los mismos partidos, estamos hablando de los representantes de Fuerza Popular, de los representantes de APP, de los representantes de Avanza País, de los representantes de Renovación Popular, de los representantes de Somos Perú. Y en este momento las calles están reaccionando con esos partidos políticos que han convivido con la expresidenta de la República y que son parte de la debacle de este país. Entonces allí hay un mensaje que tenemos que alinear. Yo considero que si se querría buscar esa reconciliación nacional, tendría el presidente que actuar inmediatamente con algunos gestos diferentes a los que hoy viene haciendo. Queda claro entonces de que la marcha del día de mañana va a ser un indicador. Seguramente el descontento va a seguir. Lo importante ahorita es hablar. Se viene un proceso electoral en algunos meses. ¿Qué debemos hacer los peruanos para no volver a repetir esta historia? ¿No? Considero, Fernando, de que tú has mencionado la palabra exacta. Hay un poco que analizar la historia. Desde la elección de Pedro Pablo Kuczynski hasta acá han pasado 9 años y han pasado 7 presidentes de la República. Si tú haces una división matemática, cada 15 meses tenemos un presidente de la República. Cada 15 meses tenemos un presidente de la República. Algo nefasto para lo que significa el crecimiento de nuestro país. Nuestro país crece fundamentalmente por la riqueza de nuestro país, por lo que significa la ubicación geopolítica de nuestro país, pero si nuestro país estuviera gobernado por personas que institucionalicen al país, que realmente entiendan que en el país necesitamos seguridad ciudadana, un acto transversal que genere el desarrollo, que necesitamos hablar de agricultura, necesitamos hablar de transformación de la materia prima, entonces tendríamos que pensar cuál es la responsabilidad de la población en los procesos electorales, la responsabilidad de la población de elegir adecuadamente a un presidente de la República y de elegir a un Congreso en el que tenemos que analizar que el próximo Congreso de la República, como el que está por terminar ahora nuevamente con la bicameralidad, no solo va a elegir, no vamos a elegir solamente a los diputados y senadores, vamos a elegir a los senadores que van a elegir luego nuevamente al defensor del pueblo, que van a elegir nuevamente a los miembros del Tribunal Constitucional, que van a elegir nuevamente a lo que significa las diferentes instituciones. Un director del BCR, o sea, a una serie de instituciones, a la Junta Nacional de Justicia, una serie de instituciones que tienen que ver con el manejo del país, no solo desde el Congreso y desde el Ejecutivo. O sea, imagínate el poder que tiene el representante nacional. Entonces, la población cada 5 años tiene la oportunidad de elegir a un presidente o elegir, en este caso, a un diputado o a un senador, como va a haber en el próximo proceso electoral, y luego a su gobernador y a sus alcaldes. Entonces hay que hacer un poco de análisis, un poco de recordar la historia, un poco de qué queremos, qué tipo de país queremos, cómo queremos que vivan nuestros hijos, nuestros familiares, y en ese análisis el poblador tendría que tener 2 indicadores válidos desde mi percepción. Si tu candidato al que vas a elegir para cualquiera de los cargos ya fue autoridad, ya sea por elección o por designación, elección es cuando va a un proceso electoral y por designación es cuando ha tenido el cargo de director, de gerente, tienes que preguntarle o verificar qué hizo. Si los resultados de su gestión son evidentes, los puedes mirar, tocar y generan satisfacción, puede tener la oportunidad nuevamente.
Y si no ha tenido ninguna de ese tipo de responsabilidades, si es un ciudadano de a pie, tiene que ser un ciudadano exitoso, porque va a dirigir los destinos de un país, va a poder resolver la posibilidad de tener equipos. Por ejemplo, cuando elegiste al actual presidente de la República, por ejemplo, y al actual presidente del Congreso, ¿han sido elegidos para tener esos cargos? El actual presidente del Congreso es accesitario del señor Martín Vizcarra. Y así llega hoy a presidente del Congreso y luego a presidente del país. El señor que es actual presidente del Congreso es accesitario también de otro congresista. Y mira cómo está la política. Tú cuando escuchabas hablar al actual presidente del Congreso, hablar del grupo parlamentario que hoy representa, ¿qué te decía de la señora Keiko? ¿No te decía que era una de las principales holgazanas del país? ¿No te decía que había estudiado con la plata del pueblo? ¿Cómo hablaba de Fuerza Popular el señor Rospigliosi? Y hoy, alineado frente a a Fuerza Popular y representando a Fuerza Popular en el Congreso, ¿qué mensaje tienes allí para una juventud en formación? Que la política es esos saltimbanquis, que la política realmente implica que hoy estás aquí, mañana allá, y pasado en distintas tiendas políticas sin ningún principio, sin ninguna forma de ver. Así no funciona el desarrollo de una sociedad, de un país. Esa situación es la que ha puesto tan al piso la política y hoy se considera que hablar de política es hablar de un acto delincuencial. Pero razonemos, población. Tenemos que seguir hablando de política porque no van a desaparecer el Congreso, no van a desaparecer la figura de la Presidencia de la República ni las demás figuras constitucionales del país. Va a seguir siendo parte de la estructura de un Estado en el cual tú y yo y todos estamos involucrados. Eso es importante razonar en el próximo proceso electoral. Y por supuesto, decirle a las calles, a la población, hay que protestar, sí, pero hay formas, somos seres humanos, tenemos comportamientos. Evidentemente que a veces se pierde la paciencia frente a la ineptitud de nuestros actuales gobernantes. Pero seamos conscientes que también hay una cuota de responsabilidad por elegirlos y llevarlos allí. Jimmy, ahora, tú como vicepresidente de la Asociación de Movimientos Regionales has estado recorriendo varias partes de nuestro país y vienes de hacer todo un periplo por la parte nororiental, ¿verdad?, del Perú. ¿Cómo va este trabajo que vienen realizando los movimientos regionales, el liderazgo regional, la expectativa en las regiones al interior del país, diferenciando las regiones, ¿no?, tanto de costa, centro y selva de nuestro país? ¿Qué opinión puedes decir acerca respecto a esto? Bueno, en principio somos parte del sistema político del país. Claro. Y ahí también hay un acto de reflexión y de analizar cuál ha sido el comportamiento a lo largo de estos 20 años de la política regional de nuestro país. Y hay mucho que mejorar también. En este momento la Asociación de Movimientos Regionales del Perú está buscando que cada movimiento regional, a partir de la intentona de este Congreso de la República de desaparecernos, que nos causó algún tipo de lesión y daño, estamos bajando a las regiones del Perú para fortalecer las candidaturas regionales, para establecer en los movimientos regionales la capacidad de tener filtros adecuados, para tener buenos representantes que tengan niveles de honestidad, niveles de capacidad, una emoción social y que estén vinculados a una población. Y es por eso que estamos bajando a cada una de las regiones del Perú para que el próximo proceso electoral nos permita elegir a gobernadores y alcaldes que nos podamos articular y convertir en el contrapeso político que necesita el país. El país no es Lima, el país es el Perú con sus 25 regiones. El Perú necesita entender, sus autoridades centrales, que hay que cerrar las brechas, los problemas que tienen las regiones del Perú, de falta de infraestructura, de agua, de desagüe. Para hablar de salud, para hablar de anemia, tenemos que hablar de infraestructura de agua y desagüe, tenemos que hablar de infraestructura educativa, pero no solo desde el punto de vista del colegio, de la carpeta, del equipamiento, sino de la alimentación, de la capacidad que tiene el docente para ir a enseñar. Tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de los ejes básicos que significa la agricultura, la pesca o el manejo del recurso hídrico. Esa es la política que estamos trabajando a nivel regional. La Asociación de Movimientos Regionales del Perú, presidida por Freddy Braco, acabamos de estar hace 15 días en Amazonas, por ejemplo, ahí en una gran asamblea regional con uno de los líderes regionales que hay, como Grimaldo Vázquez ahí, y trabajando con cada líder regional para buscar que el Perú se integre, haya lo que significa esa vinculación entre el distrito, la provincia, la región y las regiones con el Perú, para mirar en algún momento
el manejo de lo que significarían las macroregiones del Perú, para tener una política pública, por ejemplo, con las 9 regiones del Perú que tienen frontera. Es hora de mirar el Perú hacia adentro y no solo de quedarnos en los pasillos del Congreso o del Palacio de Gobierno, donde solo se mira casi fundamentalmente a Lima. Jimmy, es grato siempre conversar contigo estos temas. Ojalá en las próximas horas tengamos soluciones a los problemas de nuestro país, ¿verdad? Pero siempre estarás tú acá con nosotros para poder comentar, seguir y hablar de estos temas. Y me agradecerte el tiempo, ¿verdad? Gracias, me ubicaste por aquí para conversar el día de hoy. Tenemos una reunión más tarde de un tema que tiene que ver también con el tema nacional. Sí, sabemos que ya tiene que ver con el tema nacional. Invitaciones indudablemente a tu figura política para participar en el escenario, en el próximo proceso electoral, ¿verdad, Jimmy? Y seguramente que sabrás tratar de estos temas. Ya no estás en reserva ahorita unas cosas, pero más adelante nos vas a... Solo pedirle a la población sensatez, tranquilidad. El reclamo en las calles es justo y necesario. Tratar de buscar siempre evitar el conflicto, la confrontación. El reclamar es un derecho constitucional, el pronunciarse es un derecho constitucional, pero siempre respetando la vida humana y la propiedad. Eso es fundamental y desde aquí un llamado para eso. Y efectivamente, hay que salir de nuestra zona cómoda, hay que protestar cuando no nos sentimos debidamente representados, porque el Perú nos necesita a todos. Gracias. Fue Jimmy Silva Menas, quien estuvo con nosotros esta tarde, conversando estos temas importantísimos, que siempre él los trata con la propiedad del caso para todos nosotros a través de Prensa Perú.